Y nuestro compañero Pablo Callejón ya está con nosotros. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. Un saludo para todos. ¿Cómo están? Bien, bien. Aquí estamos viendo y observando el tema de los protocolos, de los viajes de larga distancia, cómo se va marcando, se va preparando todo para lo que es, ojalá, una temporada en esta nueva normalidad de verano, ¿no? Bueno, pero hay un problema con la situación del transporte, porque ya los gremios están advirtiendo. O pagan las empresas lo que deben, o los colectivos no van a salir. Bueno. Por lo cual, se ha fijado un protocolo sin acordar el problema de fondo que tienen hoy el transporte colectivo, porque además es muy heterogéneo ese problema, ¿no? Sí. Pensemos, por ejemplo, ustedes citaban recién Córdoba. En Córdoba hay dos gremios. Uno, AUICA, que es un gremio provincial, y el otro que tiene injerencia con los colectivos que llegan desde otras provincias, que es UTA. ¿La realidad de Córdoba es la misma que la de Mendoza, que la de Santa Fe, que la de Buenos Aires? No, es distinta. Entonces, Sí. incluso lo hemos planteado, Mariano, en esta edición de Televideo Federal. A veces hay diferencias dentro de la misma provincia. Claro. Hay, por ejemplo, en San Luis había colectivos en San Luis Capital y no había en Villa Mercedes, ¿no? En esta complejidad, si no se soluciona el tema del matriz del transporte, va a ser complicado. Sí, y además es el combo, Pablo, ¿no? También lo estuvimos hablando, observando, analizando aquí en Telediario Federal. Digo, el combo de los subsidios absolutamente desiguales, con una asimetría muy profunda, que encima llegan retrasados cuando llegan en algunas provincias, hace que los choferes no cobren, que se pare el servicio, que el usuario no tenga el servicio y que las empresas estén prácticamente fundidas. Digamos, en este combo, la situación del transporte es muy, pero muy delicada. Más allá de la aprobación de la situación y aprobación de protocolos. Por eso, si no se resuelve el problema de fondo, que a mí me parece que el presupuesto que se aprobó no lo resuelve, el presupuesto que se aprobó no resuelve el problema de fondo del transporte. Incluso, Pablo, al subsidio del interior del país era una partida inferior a la que se estaba usando en este año. Luego la lograron equiparar, pero era incluso inferior. Es decir, no, eso. ¿Qué va a pasar cuando esté la vacunación, ¿no? Y la gente vuelva a ir al transporte colectivo? ¿Cómo se va a resolver esa instancia? Es muy complicado, la verdad es que genera mucha incertidumbre, que efectivamente... Sí, no, y yo quiero dejar esto, después te dejo en el tema, no sé si tenía que ver con esto, yo te metí en turismo. Pero sí, Rosario, Tucumán, Córdoba, las principales ciudades estábamos marcando incluso 3 meses sin transporte, en donde nunca hubo inconveniente del transporte fue en la ciudad de Buenos Aires. Los subsidios estuvieron presentes, los trenes se siguieron viajando, el subte siguió bajando, el colectivo siempre estuvo presente con los protocolos, con las restricciones en cuanto a la ocupación, pero nunca hubo ningún tipo de inconvenientes, ¿no? Es lo que marca también, obviamente, realidades absolutamente distintas de esta Argentina, aún en pandemia. Sí, y que va a impactar fuertemente también en la situación. Ahí lo perdimos. Se bajó en la parada, me parece que tocó el timbre, y decidió bajarse en la parada. Vamos a ver si lo podemos recuperar a Pablo Callejón, allí a nuestro compañero. ¿Lo tenemos a Pablo? Bueno, ya vamos a ver si lo podemos recuperar allí, que va a presentar el tema del día. Estábamos hablando un poco de lo que es esta realidad del transporte. Se viene la temporada, marcábamos los protocolos, la habilitación en el boletín oficial desde el 1 de diciembre de poder desplazarse en micros de larga distancia, en trenes y también a través de la vía aérea, pero el problema desde la economía, desde los subsidios, desde el servicio que está inhabilitado, que está frenado por falta de pago de los choferes en las principales ciudades, los usuarios que no tienen la posibilidad de trasladarse con los micros, obviamente que es el gran problema que tiene hoy por resolver todo el transporte, que también es una gran incertidumbre de cómo va a regresar, cómo va a volver el transporte en esta nueva normalidad, más allá que la vacuna puede llegar a ser algún tipo de solución para todos los rubros, no solamente para el transporte, sino para todos los rubros. Tenemos a Pablo, si no, continuamos. Ahí lo tenemos. Bueno, creo que regresamos, ¿no? Sí. Internet nos ha dejado ¿Pagó combinación o se bajó y tiene que pagar otro boleto? La verdad es que me picaron el boleto, pero me dejaron en la parada. Bien, usted cuando venía, no sé si le tocaba huir iba cambiando de lugar cuando venía el que le ticaba el boleto, ¿no?
Sí. ¿Huir en qué sentido? No, ¿Hacia no. dónde? Y se iba corriendo un poquitito y cuando ya no había otra tocaba el timbre, te bajaba. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Antes que llegue me bajo, un par de paradas antes. ¿Cuántos años en el bonde? ¿Cuántos años en el bonde? Bueno, Mariano, la idea, yo decía, era retomar lo que ustedes ya han planteado ampliamente en el noticiero relacionado con la situación del aborto, que seguramente será el debate más fuerte para lo que resta del año en materia política y social. Pero la idea no era abordarlo sobre únicamente lo que ocurre en la Argentina, sino saber qué sucede en el mundo. Digamos, ¿cuál es la mirada, el reflejo que podemos tener de lo que ocurre en el mundo sobre la legalización del aborto y fundamentalmente qué debate en materia sanitaria se ha dado en el mundo? Que lleva décadas. Hay países que hace mucho tiempo ya han resuelto este problema. Y si te parece, vamos a hacer ese recorrido a partir de datos de la ONU, que son datos oficiales que nos van a permitir reconocer un poco más esta situación. En los últimos 25 años, casi 50 países han sancionado leyes para acceder al derecho al aborto. 50 países. Una categoría en la que ingresaría la Argentina si se aprueba el proyecto de interrupción legal del embarazo que presentó el Ejecutivo en el Congreso Nacional. El dato surge de informes elaborados en 2019 por el Centro de Derechos Reproductivos y el Instituto Guttmacher, que son ONG que trabajan fuertemente y que son muy consultadas por la ONU. Por eso es que nos parecía importante este dato, ¿no? Tanto el Centro de Derechos Reproductivos como el Instituto Guttmacher, que son claves en este estudio a nivel mundial. Si bien casi 50 países han ampliado las bases bajo las cuales el aborto es legal, solo un puñado han reformado las leyes para eliminar las restricciones al derecho. La prohibición total rige en 26 países, fíjate Mariano, ubicados en Asia, en África y en América Latina. Hoy la prohibición solo rige en países en desarrollo o subdesarrollados, en aquellos que tienen mayor vulnerabilidad social y que han restringido el debate no al sistema sanitario, sino a cuestiones culturales, políticas y muchas veces religiosas. Esos son únicamente los países en los que todavía hay una prohibición total. Otros 39 lo permiten si la vida de la mujer corre peligro y 10 países en esta categoría también incluyen motivos adicionales, como por ejemplo, embarazos productos de violación o malformaciones fetales. En tanto, hay 56 países con legislación que contempla el riesgo de salud para la mujer. Es decir, ya no solo se mide la situación del feto, sino de la mujer, que no corra riesgo la vida de la mujer. Ya hay 56 países que tienen legislación en este sentido. El acceso a un aborto no punible por razones socioeconómicos se da en 14 países que suelen tener en cuenta el entorno de la mujer y sus circunstancias sociales o económicas, considerando el impacto potencial del embarazo y la maternidad. Es decir, hay países que ya contemplan una cuestión muy amplia para la interrupción legal del embarazo. La mayoría de los países, unos 67, permiten el acceso al aborto legal si la mujer lo solicita con restricción de tiempo gestacional, que en la mayoría de las leyes establece que es en 12 semanas, digamos. Si la mujer lo solicita antes de esas 12 semanas de gestación, está habilitada. Estas normas están concentradas mayormente en Europa y en Norteamérica. Es decir, en los países del norte, en Europa y en Norteamérica, desde hace ya mucho tiempo, son 67 países, está habilitado el aborto legal, la interrupción legal del embarazo, cuando ocurre en las primeras 12 semanas. Hay que decir que desde 1994, 15 países han liberado sus leyes de aborto para entrar en esta categoría. Es decir, cada vez son más los países que ya desde hace mucho tiempo entienden que es un problema de salud, que es una discusión sanitaria, que se debe contemplar la mirada de la mujer y que debe generarse esta interrupción legal del embarazo. Estos son datos, insistimos, de las dos organizaciones consultadas por la Organización de Naciones Unidas. En Latinoamérica hay 6 países con prohibición total, la prohibición absoluta.
son Nicaragua, El Salvador, Honduras, Haití, República Dominicana y Surinam. Esto es de acuerdo a lo que ha relevado el Instituto Guttmacher. En Venezuela, Brasil, Chile, México, Guatemala, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Antigua y Bermuda, el aborto es legal cuando está en riesgo la vida de la gestante. Siempre que la gestante plantea a través del informe médico que está en riesgo su vida, inmediatamente se autoriza el aborto. En Argentina, Bolivia, Ecuador, Granada, Perú, Costa Rica y Bahamas lo permiten cuando está en riesgo la vida de la mujer y para preservar su salud física. Es decir, no solamente que está en riesgo, sino cuando se observa que se debe preservar la salud física, ya en la Argentina es legal la interrupción del embarazo. Por lo cual, aquí lo que se está discutiendo en el país es una mirada más integral y más amplia, no porque el aborto no sea legal. El aborto es legal desde hace mucho tiempo en determinadas situaciones. Aquí lo que se está tratando es de encontrar una mirada general. Y antes de seguir con el resto de las tramas, un dato que se conoció también ayer a través de la Organización de Naciones Unidas. En los países donde el aborto es legal, disminuyó la cantidad de abortos. ¿Por qué? Porque hubo un proceso de contención de la mamá en particular y de la familia en general que permitió darle más información, reducir el número de abortos. Es decir, que en los países donde se prohíbe el aborto, el número de abortos es mayor. Este es un dato central en esta discusión. Hay otros 5 países que son Colombia, Jamaica, Bueno, allí se interrumpió. A ver si ponemos la trama y la desarrollamos. Estos países posibilitan la interrupción legal del embarazo cuando está en riesgo la vida de la mujer y para preservar su salud física o mental. Este es el recorrido que estamos haciendo junto con Pablo Callejón con respecto a cuál es la situación de los países en esta mirada del aborto legal, seguro y gratuito. Y solo 4 países de la región de Latinoamérica y del Caribe tienen despenalizado el aborto. Cuba, que fue pionero en el mundo, ya que la norma rige desde 1965, Uruguay, no hace tanto tiempo, Puerto Rico y la Guyana, con restricciones relacionadas fundamentalmente al número de semanas de embarazo. Bueno, aquí también en Argentina, al menos este proyecto, recién lo comentábamos, está relacionado a ese número de 14 semanas de gestación. En los últimos 25 años, casi 50 países han sancionado leyes para acceder al derecho al aborto, una categoría en la que ingresaría la Argentina si se aprueba el proyecto de interrupción legal del embarazo que presentó justamente el Ejecutivo en el Congreso Nacional. Allí estaba entonces nuestro compañero Pablo Callejón y este recorrido que hicimos a nivel internacional a ver cómo está considerado el aborto, cuáles son aquellos países que lo tienen legalizado, en qué contexto, cómo se da, algunos que lo aprueban dependiendo de la semana de gestación, algunos con una imposibilidad total. Bueno, así es el marco, este es el contexto internacional con relación al aborto y Argentina comienza nuevamente a discutirlo en los próximos días.